Queridos amigos, bienvenidos al Café Espiritual. En el último video que grabé con ustedes, les hablaba sobre la oración final que presentaba el autor del libro Jesús de Nazaret, su vida a través de los 4 evangelios. Y para hoy los invito para que comencemos el capítulo 3, que titula precisamente Los Evangelios. De Jesús a los Evangelios. El ministerio de Jesús corrió del otoño del año 27 al jueves 6 de abril del año 30. A partir de Pentecostés del año 30 comenzó la predicación oral de los apóstoles. Siguieron luego los primeros intentos para poner por escrito los recuerdos de Jesús. Finalmente vinieron los escritores evangélicos, Marcos, Lucas, Mateo y Juan. El Evangelio de San Mateo hacia el año 80 después de Cristo, el Evangelio de San Marcos hacia el 67-70 después de Cristo, el Evangelio de San Lucas hacia el 75-80 después de Cristo y el Evangelio de San Juan hacia el 90 o al 100 después de Cristo. Bien, aquí que nos está presentando el autor, una realidad concreta. La vida del Señor transcurrió en su ministerio público, no obviamente, porque no podemos hacer referencia a la infancia, porque pues hablamos concretamente por ahora del ministerio público. El ministerio público, recuerden, lo narran los evangelios después con el bautismo, el momento en las tentaciones en el desierto, era lo que quería decir, y luego ya empieza su ministerio público como tal. Lo plantea en un punto, posiblemente, pues no conozco el dato, pero en el autor posiblemente sea un dato oficial, alrededor del 27, el año 27 al jueves 6 de abril en el año 30, ¿sí? Los 3 años de la vida pública, hasta la última cena, donde comenzaría pues el famoso tríodo pascual, el momento de la pasión, muerte y resurrección. Luego viene el texto, viene la predicación oral de los apóstoles, una vez venido el Espíritu Santo en Pentecostés, que creo que ya durante ese tiempo de la Pascua nos ha quedado muy claro como un contraste interesante, cómo los apóstoles estaban llenos de miedo. Cuando el Señor Jesús muere, se encerraron con las puertas, valga la redundancia, cerradas por miedo a los judíos, como lo escuchábamos en los primeros relatos de la Pascua, y después el Señor se les presenta. Pero una vez reciben la acción del Espíritu Santo en Pentecostés, ese miedo se transforma en fortaleza, ese miedo se transforma en parresía, ese miedo se transforma en berraquera, si lo quisiéramos llamar, y comienzan a evangelizar de una manera oral, ¿sí? Luego, los primeros intentos por poner por escrito lo que los apóstoles están predicando de palabra y lo que están ratificando con sus obras, como lo escuchamos en Hechos de los Apóstoles, para que después aparezca la producción literaria de lo que hoy en día ustedes y yo conocemos como los 4 evangelios. Ya como lo escuchamos ahí en la lectura inicial que hice, el evangelio más antiguo, el Evangelio de San Marcos, que se produjo alrededor del 64, del año 64 al año 70 después de Cristo. Luego le sigue posiblemente el Evangelio de San Lucas, que va del 75 al 80, luego San Mateo, que se produce en el año 80 después de Cristo, y el evangelio más reciente, entre comillas, el Evangelio de San Juan, del año 90 al año 100 después de Cristo. ¿Por qué es importante esto? Para que tomemos conciencia de algo. Los apóstoles son los testigos de todo. Si el Señor Jesús no hubiese llamado a los apóstoles, primero no existiría la iglesia, posiblemente. En segundo, ustedes y yo no conoceríamos esto, y esto ni siquiera el Café Espiritual estaría llegando. Yo siempre que predico acerca de la fiesta de los apóstoles le digo a la gente, oiga, bonito que uno celebre la fiesta de los apóstoles en gratitud. ¿Por qué? Porque los apóstoles son el cimiento de la iglesia. El Señor Jesús la funda y la cabeza de ellos. Por eso la iglesia es una santa, católica y apostólica. Y es gracias a su predicación, como ustedes y yo conocemos el Evangelio, conocemos a Cristo. Luego ya un grupo de personajes, los evangelistas o las corrientes evangélicas, son las que deciden poner por escrito eso. Pero por ahora vamos a dejarlo hasta ahí. Reflexionemos, meditemos y démosle gracias al Señor simplemente por su testimonio de vida, su ejemplo. Hoy cuando grabo esto es la fiesta del Maestro y contemplaba la figura de Cristo Maestro, por esas enseñanzas que Él nos dejó, y por los evangelistas, inspirados por la acción de su Espíritu Santo, que gracias a ellos se colocó el Evangelio por escrito y gracias a ellos lo tenemos también en nuestras manos y lo conocemos. Un feliz y santo día para todos.